Saludos, vamos a continuar nuestro temario de cardiología práctica y en esta ocasión hablaremos sobre la parte fundamental de la evaluación cardiovascular clínica de todo paciente, que es la exploración del área precordial. En esta parte tocaremos los aspectos principales de la inspección, palpación, percusión y auscultación normal, dejando una segunda parte para la exploración de los ruidos cardíacos anormales. Como sabemos, la exploración física clásicamente se ha dividido en estos 4 métodos de evaluación del paciente, que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Existen algunas fuentes que mencionan que la percusión puede ir primero cuando hablamos de la exploración del área precordial o del corazón para determinar adecuadamente el situs o la posición del corazón dentro del tórax. Sin embargo, en general podemos considerar que estos son los 4 pasos principales. Ahora, está de más decir que sabemos que cuando evaluamos el corazón, el principal punto que nos va a dar información es la auscultación. Por otro lado, no deberíamos dejar pasar los aspectos tan relevantes que obtenemos por ejemplo, la palpación del choque de la punta, que sí nos da mucha información en los pacientes. Ahora, conforme vayan avanzando la época actual, la época moderna, se empieza a integrar un quinto pilar de la expresión física, que es la insonación. El uso de ultrasonidos portátiles o ultrasonidos de bolsillo para la evaluación enfocada del corazón y del pulmón, enfocado principalmente en áreas críticas, hospitalarias como urgencias y pisos de hospitalización, y que conforme vaya avanzando el tiempo, cada vez más lo encontraremos como una herramienta que se puede llegar a utilizar. Esto evidentemente requiere un entrenamiento especial y probablemente no se llegue a aprender ampliamente en la carrera de medicina, pero en muchas especialidades ya forma parte del currículum y debemos de saber que existe. Podemos ver que el corazón, que se encuentra dentro del tórax, en el mediastino medio, entre ambos pulmones, tiene una posición anatómica diferente a la que solemos describirlo, y esto nos permitirá entender lo que nosotros encontremos a la exploración. Si nosotros vemos el corazón, podemos determinar que la gran mayoría de la cara anterior del corazón está compuesta por el ventrículo derecho, que podemos ver aquí. El ventrículo derecho se acerca a la cara anterior del tórax y la gran mayoría del ventrículo izquierdo suele ser posterior, es por eso que el ventrículo derecho forma una posición anteromedial y el ventrículo izquierdo una posición posterolateral, y que la punta, sí, es principalmente conformada por el ventrículo izquierdo y que encontraremos con ciertas referencias en el tórax que pronto mencionaremos. La aurícula, principalmente la aurícula izquierda, suele ser posterior y la aurícula derecha sí llega a tomar una posición anterior. Entonces, la aurícula izquierda prácticamente no tiene un reflejo en la porción anterior del tórax, excepto su orejuela, y la aurícula derecha sí. Por otro lado, tenemos la emergencia de los grandes vasos, en los cuales la arteria pulmonar es más anterior y eso también nos permitirá delimitar algunos aspectos de la exploración, y la aorta es más posterior, pero toma una posición hacia derecha, seguido por el callado aórtico y posteriormente continuará con la aorta descendente. Por otro lado, la arteria pulmonar suele tener tiene una emergencia izquierda que luego se dividirá en ambas ramas pulmonares. Y esto nos dice por qué el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio paraesternal derecho y el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo. Antes de pasar a la exploración del tórax, solamente quisiera mencionar que la exploración general y la exploración por aparatos y sistemas que realizamos normalmente tiene datos que pueden llegar a ser muy importantes en el diagnóstico de patologías cardiovasculares. Por ejemplo, desde la apariencia general del paciente podemos ver apariencias generales muy afectadas en insuficiencia cardíaca avanzada,
en infartos agudos de miocardio, en pacientes con taponamiento cardíaco. Sabemos que la postura, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, van a ser pacientes que no toleran el decúbito y que se encuentran principalmente sentados, o pacientes con pericarditis en los cuales existe una exacerbación importante del dolor al acostarse. La estatura puede ser un dato que encontremos en ciertas patologías que se asocian con cardiopatías, como en el síndrome de Marfan, que se asocia a diversas aortopatías. Podemos también tener fenotipos como en el síndrome de Klinefelter, estatura baja en el síndrome de Turner, que se asocia y en el que se asocia a coartación aórtica, en el síndrome de Noonan, que se asocia a estenosis de la pulmonar. El estado nutricional frecuentemente lo veremos en pacientes obesos que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular. Pero también tendremos pacientes delgados, por ejemplo, en la caquexia cardíaca, conforme vaya avanzando la insuficiencia cardíaca. Podemos llegar a tener movimientos anormales, como la corea de Sydenham, de la fiebre reumática, que no se observa tan frecuentemente en la época actual. Y tendremos hallazgos en la cabeza y en el cuello o en los ojos, como los datos de la exploración que ya hemos hablado sobre las yugulares o las carótidas, pero podemos tener jantelasmas, como datos de hipercolesterolemia familiar, el arco senil o jantomas. El tórax y abdomen, de los cuales hablaremos sobre todo en las siguientes clases, donde también podremos tener incluso deformidades y fenotipos torácicos, como el tórax en tonel, que se asocia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que, por lo tanto, también se asocia a cardiopatías. Extremidades también tiene cierta relevancia y podemos tener alteraciones en la piel como los cambios de coloración que podremos llegar a observar, como en la cianosis. Ahora, de los métodos de inspección y de palpación del tórax, podemos obtener diversa información que, como ya mencionamos, no suele ser tan buscada en la práctica clínica actual, pero podremos encontrar movimientos sistólicos y diastólicos de los ventrículos, movimientos sistólicos de las grandes arterias, de las aurículas, tendremos ruidos cardíacos palpables y podemos tener soplos palpables, también llamado frémitos. La primera parte, que se refiere a la inspección del tórax, podremos apreciar principalmente deformidades torácicas, como podemos ver el pectum excavatum, que se observa en el síndrome de Marfan y que se asocia principalmente a ortopatías o a prolapso de la válvula mitral. Podemos tener abombamientos del área precordial, sobre todo cuando la cardiopatía se presenta en la infancia. El tórax se llega a adaptar a estos abombamientos, como abombamientos, sobre todo cuando existe sobrecarga de volumen de las cavidades derechas, lo cual se puede apreciar en ciertas cardiopatías como la comunicación auricular, la comunicación interventricular y el drenaje anómalo de venas pulmonares, no tanto en la estenosis pulmonar que no se acompañe de otra cardiopatía. En este caso de estenosis pulmonar no tendremos abombamiento. Y es por eso que la integración de varios datos nos puede ayudar a realizar los diagnósticos. Podemos visualizar el ápex cardíaco, que lo vamos sobre todo a investigar cuando hablemos de la palpación, pero en muchos pacientes puede llegar a observarse el latido del ápex cardíaco y la posición nos puede dar muchos datos. Y algo más frecuentemente también visto en la práctica clínica es la presencia de cicatrices asociados a procedimientos previos, sobre todo la cirugía de revascularización coronaria o de bypass. Los levantamientos, cuando los llegamos a observar, la localización es relevante. Tenemos que saber que, como ya vimos, la posición del ventrículo derecho es anterior, sobre todo rondando el área paraesternal y subsifoidea. Por lo tanto, cuando veamos levantamientos y palpemos también algunas alteraciones a nivel paraesternal bajo del lado izquierdo, pero paraesternal bajito o subsifoideo, lo veremos principalmente en cardiopatías que generan crecimiento de ventrículo derecho, como podría ser en la hipertensión pulmonar crónica. En los casos de hipertensión pulmonar, frecuentemente veremos como parte de una
una gama de hallazgos en la exploración físico, un levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo, es decir, el foco pulmonar. Entonces, ahí podemos llegar a ver levantamientos, lo cual se ve en la dilatación del tronco de la arteria pulmonar, que podríamos verlo en la hipertensión pulmonar, pero también en algunas otras cardiopatías, como los aneurismas de la arteria pulmonar o comunicaciones o malformaciones arteriovenosas. Y podemos llegar a ver latidos sistólicos tardíos, como un doble latido. Entonces son pacientes que tienen una cardiopatía más avanzada y estos dobles latidos o latidos sistólicos tardíos podríamos llegarlos a observar en los aneurismas ventriculares, hablando de la inspección. Cuando hablamos del ápex cardíaco, tenemos que saber que el ápex es una parte importante de la exploración física cardiovascular. El ápex cardíaco, también llamado choque de la punta, lo podremos encontrar a nivel del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, aproximadamente. Y su amplitud normal debería de ser menor de 2.5 centímetros o del tamaño de una moneda. Cuando este choque de la punta se encuentra desplazado hacia abajo, hablaremos principalmente de dilatación del ventrículo derecho. Cuando esté desplazado hacia la izquierda, hablaremos principalmente de dilatación del ventrículo izquierdo. Y cuando esté desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, hablaremos de dilatación biventricular, lo cual puede tener diversas variabilidades a la exploración física, pero debemos recordar identificar este desplazamiento de la punta, que sí tiene cierto grado de especificidad en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Por otro lado, cuando observemos el ápex, si lo encontramos completamente a la derecha, hablaremos principalmente de una posición a la derecha del corazón, es decir, de dextrocardia. Recordando la posición normal del corazón es levocardia y también tenemos la variedad de mesocardia que se puede asociar principalmente a cardiopatías congénitas complejas. Cuando no observemos y no podamos palpar el choque de la punta en posición de decúbito supino, nos podemos ayudar con la posición de semidecúbito lateral izquierdo, también llamada posición de pachón. Entonces, en la posición de pachón le pedimos al paciente colocarse en un semidecúbito lateral izquierdo y buscaremos el choque de la punta, efectivamente en la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio intercostal. Solamente sí tener en cuenta que podríamos llegar a tener cierta variabilidad de la posición del choque de la punta al hacer estos cambios de posición que debemos de tomar en cuenta. Cuando evaluamos el choque de la punta, podemos tener choques de la punta con una amplitud mayor de lo normal, con un impulso sostenido durante la sístole y que esto lo podremos observar en cardiopatías que efectivamente nos generen una mayor fuerza en la punta del corazón, es decir, en el ventrículo izquierdo. Entonces esto lo observaremos cuando el corazón se encuentra hipertrófico en el ventrículo izquierdo por sobrecarga sistólica, como son clásicamente en la cardiopatía hipertensiva y en la estenosis aórtica. Por otro lado, podremos tener choques de la punta amplios, amplios y desplazados, también llamado choque en cúpula de Barth, y que lo encontraremos cuando la sobrecarga no sea tanto sistólica, sino diastólica. Sobrecargas de volumen en miocardiopatías dilatadas o en la insuficiencia aórtica. Podemos tener levantamientos anormales y estos levantamientos anormales pueden ser palpables. Y si bien tenemos una amplia gama de patologías, lo cual nos hace difícil hacer un diagnóstico solamente de este dato, debemos recordar que la exploración se trata de integrar todos los hallazgos que encontremos en la exploración física, sobre todo cardiovascular. Entonces podemos tener dobles levantamientos apicales. En estos casos se habla de que podemos tener cuartos ruidos y terceros ruidos palpables. Evidentemente estos deberíamos corroborarlos con la auscultación, pero encontraremos que las mismas causas de cuarto ruido y de tercer ruido son las mismas causas de que nosotros podamos llegar a palpar. Y esto obviamente requiere mucho entrenamiento,
pero el entrenamiento se va adquiriendo conforme se vaya viendo uno pacientes y vaya haciendo el ejercicio. Entonces podemos tener un tercer ruido palpable en la insuficiencia cardíaca y un cuarto ruido palpable en hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca e infarto agudo de miocardio, como lo veremos más adelante con la auscultación. Podemos tener dobles levantamientos sistólicos, como en los aneurismas ventriculares, sobre todo secuelas del infarto agudo de miocardio. Podemos tener latidos ventriculares derechos. Ya hablamos de que el levantamiento paraesternal izquierdo bajo o subsifoideo nos habla de patologías de ventrículo derecho y estos levantamientos también se pueden palpar y los encontraremos en la hipertensión pulmonar, en la estenosis pulmonar, en la tetralogía de Fallot, comunicación interauricular, insuficiencia tricuspidia, drenaje venoso pulmonar anómalo, miocardiopatías dilatadas con fenotipo biventricular, entre otras. Es decir, toda patología que genere dilatación e insuficiencia cardíaca derecha. Y por otro lado, un hallazgo muy importante es la palpación de la arteria pulmonar en el segundo espacio paraesternal izquierdo. Esto lo observaremos principalmente en la hipertensión pulmonar, formando parte del clásico complejo de la arteria pulmonar de Chávez. Esto también lo observaremos en la insuficiencia pulmonar, en el aneurisma de la arteria pulmonar y en ciertas malformaciones arteriovenosas. Podemos llegar a tener ruidos cardíacos palpables. Estos se palparán principalmente a nivel de la punta y usualmente los encontramos el primer ruido palpable en la estenosis mitral y el segundo ruido palpable en la hipertensión pulmonar. Podemos también tener la palpación de un fenómeno que también es auscultatorio y que llega a ser preguntado en ciertos exámenes, que es el chasquido protodiastólico del IAN. Se encuentra justo al inicio de la diástole, inmediatamente después del segundo ruido cardíaco, y que se observa en la pericarditis constrictiva. Con respecto a la percusión del área precordial, no suele tener un valor muy grande a nivel de la exploración cardiovascular. Sin embargo, nos puede ser útil para determinar el situs del corazón, que como mencionamos, la posición normal del corazón es la levocardia, pero podemos llegar a tener mesocardia y dextrocardia, y en la determinación de los bordes cardíacos, por lo cual podría ayudarnos a caracterizar datos de dilatación de cavidades del corazón. En este caso tenemos una integración de hallazgos de la exploración física muy relevante que es el complejo pulmonar de Chávez. Son una serie de datos que nos orientan hacia el diagnóstico de hipertensión pulmonar y que evidentemente esta puede ser complicación de múltiples cardiopatías o encontrarse en diversos otros grupos de enfermedades, como se verá más adelante. Entonces, en este complejo de la pulmonar del doctor Ignacio Chávez tenemos que la inspección podremos encontrar levantamientos sistólicos, como ya dijimos, en el segundo espacio intercostal izquierdo, paraesternal, que es donde vamos a tener el reflejo externo de la arteria pulmonar. Entonces, además de poder ver un levantamiento sistólico, también podríamos palpar un segundo ruido palpable. Al momento de hacer percusión a este nivel, veremos que la matidez es anormal y es mayor de 2.5 centímetros, lo cual nos refleja una dilatación del tronco de la arteria pulmonar, y cuando nosotros lo auscultemos encontraremos un incremento del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. Entonces, la integración de estos datos conforman el complejo pulmonar de Chávez, que son datos de hipertensión pulmonar. Pasando al aspecto más relevante, principal de la exploración cardíaca, tenemos la auscultación, que lamentablemente conforme ha pasado el tiempo cada vez las generaciones salen con un menor expertise en la exploración cardíaca y sin embargo es sumamente relevante
para la exploración de múltiples patologías, no solo cardiovasculares. Para esto nos guiamos con el estetoscopio que fue creado por la ENEC y que tiene conformado por dos olivas, un arco metálico, un tubo extensor que termina en la parte que nos permitirá auscultar, que suele estar conformado por una membrana y una campana. En otros tipos de estetoscopios tenemos un diafragma único, donde este diafragma, dependiendo de la fuerza que nosotros imponemos en el tórax, podemos tener una mayor o menor transmisión de los ruidos. Entonces, la campana nos permite evaluar principalmente los sonidos de baja frecuencia y lo solemos utilizar cuando buscamos un tercer o un cuarto ruido cardíaco. En cambio, el diafragma nos permite evaluar los sonidos de alta frecuencia y estos principalmente nos permitirá la evaluación de los ruidos cardíacos 1 y 2 y de los soplos principales. Para poder entender lo que nosotros evaluamos a la auscultación, debemos recordar lo que es el ciclo cardíaco de Wiggers. Esta gráfica clásica nos permite integrar los tres ciclos cardíacos: el ciclo cardíaco eléctrico, el ciclo cardíaco hemodinámico y el ciclo cardíaco auscultatorio. De tal forma que tenemos la presión aórtica, el color naranja, y como podemos observar, a este punto tenemos el inicio de la sístole. La sístole está conformada por dos partes que son la contracción isovolumétrica seguido de la fase eyectiva. En la contracción isovolumétrica solo tendremos un ligero aumento de presión, suficiente para abrir las válvulas semilunares y comenzar a eyectar la sangre, llegando hasta el punto más alto de presión, que sería la presión sistólica. A este nivel también tenemos incrementos de la presión, es donde encontramos la presión ventricular izquierda. Es aquí donde ofrecemos esta contracción isovolumétrica y este aumento de presión que permite abrir la válvula aórtica. Y de esta forma las presiones incrementan. Cuando la presión va disminuyendo, llegaremos al punto en que la válvula semilunar se cierra y comenzamos la primera parte de la diástole, que es la relajación isovolumétrica. Y a este punto, si bien la presión aórtica tiene un ligero incremento por la impedancia y por el fenómeno de Wind-Kessel, tenemos una disminución de la presión ventricular izquierda que en situaciones normales debería llegar a cero. Esta fase de relajación isovolumétrica seguirá por las siguientes tres fases de la diástole. Y es a este punto, las fases de la diástole, donde tendremos el llenado del ventrículo izquierdo. Para esto tenemos una primera fase generada por la fase de llenado rápido ventricular, después seguido por una fase de llenado lento, conocido como diástasis, y que representan el 80% del llenado ventricular, seguido por el 20% que nos da la contracción auricular. En este punto tenemos el mayor volumen ventricular y continuaremos con la siguiente parte de la sístole y así con cada ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco lo vemos siempre precedido de un fenómeno eléctrico. Este fenómeno eléctrico lo podemos ver en el electrocardiograma, es decir, cuando tenemos el complejo QRS, es donde inicia, justo después de esto seguirá la sístole. Y en realidad, pues se presenta antes del fenómeno hemodinámico. Posteriormente, la onda T, que representa la repolarización ventricular, se presentará justo antes de la diástole hemodinámica. Y la onda P, que representa la despolarización auricular, se presentará justo antes del llenado de la aurícula. Y en esta gráfica, que es la pequeña amarillo, que es la presión auricular, veremos reflejados las ondas del pulso venoso yugular, como son la onda A, la onda C y la onda V. Esta traducción eléctrica y hemodinámica la podremos ver en el ciclo auscultatorio, de tal forma que el S1 representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, el inicio de la sístole. Y por lo tanto,
justo el inicio de la sístole, marcado por el primer ruido cardíaco, continuará hasta el segundo ruido, que representa el cierre de las válvulas semilunares, es decir, el inicio de la diástole. De tal forma que el pulso arterial lo encontraremos justo después del primer ruido cardíaco. Y tendremos el tercer y el cuarto ruido, que suelen ser anormales, excepto en ciertas condiciones fisiológicas. El tercer ruido cardíaco lo encontraremos a nivel del llenado rápido ventricular y el cuarto ruido cardíaco representa la contracción auricular, ambos ante ventrículos patológicos. Aquí, como podemos ver la representación de los ruidos cardíacos, tenemos un S1 que representa el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y el S2 el cierre de las válvulas semilunares. Ambos ruidos podemos decir que tienen dos componentes. El S1 tendría un componente mitral ligeramente anterior que un ruido tricuspidio. Estos componentes, con estudios hemodinámicos, sabemos que la válvula tricúspide tarda un poco más en cerrarse. Sin embargo, esta diferencia no suele ser perceptible bajo condiciones normales. El S2 sí suele tener diferenciación de acuerdo con el ciclo respiratorio entre su componente inicial, que es el componente aórtico, seguido del componente pulmonar.
Es así como se da lugar a los llamados focos de auscultación cardíaca. Los focos de auscultación son el reflejo anatómico que ya vimos de las diferentes partes del corazón. En el segundo espacio intercostal paraesternal derecho veremos el foco órtico. En el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo tendremos el foco pulmonar. En el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo o también en el quinto espacio podremos encontrar el foco tricuspidio y en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular, es decir, a nivel del ápex cardíaco, encontraremos el foco mitral. Estos focos pueden tener variaciones en ciertas patologías donde tenemos distorsión de la morfología del corazón y eso tenemos que tenerlo en cuenta. En algunas ocasiones será mejor describir en dónde se escucha el fenómeno auscultatorio y no tanto en el foco. Tenemos un foco llamado accesorio, aórtico accesorio, que se encuentra localizado en el tercer espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo, conocido como el foco de Herve. Y este nos sirve principalmente para la evaluación de la insuficiencia aórtica. En esta gráfica podemos ver los focos auscultatorios y el reflejo de las válvulas. Podemos ver aquí la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y vemos cómo esos flujos que pasan por las válvulas reflejan en los distintos focos los fenómenos auscultatorios, de forma que las patologías mitrales podremos verlas a nivel del quinto espacio intercostal línea medio clavicular, es decir, en el ápex, o irradiados hacia la axila en ciertas características. Las afectaciones de la válvula tricuspidia solemos observarlas en el foco tricuspidio, sin embargo, pueden estar irradiadas también al otro lado paraesternal. Las patologías pulmonares las podremos tener principalmente a nivel del foco pulmonar por la dirección que toma el tronco de la arteria pulmonar. Y las patologías aórticas se irán hacia el lado derecho por la dirección que toma la aorta. No solamente eso, sino que patologías que generen un gradiente transvalvular, como la estenosis aórtica, hará que el fenómeno auscultatorio se irradie hacia ambas arterias carótidas. Como podemos observar, aquí tenemos la representación auscultatoria de ambos ruidos cardíacos. Estos ruidos cardíacos suelen describirse como onomatopeya, como lub-dub o dum-ta. Evidentemente es mucho mejor que comencemos a familiarizarnos bien con cómo se escuchan los ruidos y que de ahí podamos identificar cuando estos ruidos cardíacos sean anormales. Como podemos ver, ya hablamos de lo que genera ambos ruidos y tenemos que saber que el segundo ruido tiene dos componentes claramente identificables. Las alteraciones del primer ruido las escucharemos mejor en el ápex, mientras que las alteraciones del segundo ruido las escucharemos mejor en los focos pulmonares y aórticos. Debemos recordar que justo antes del pulso es donde tendremos el primer ruido y justo después del pulso tendremos el segundo ruido. Es por esto que, sobre todo cuando la persona no es experta en la auscultación, el palpar adecuadamente el pulso carotidio o radial
nos permite identificar mejor los fenómenos auscultatorios como los soplos y las alteraciones del primer ruido. Lo normal con respecto al segundo ruido es tener un desdoblamiento fisiológico. En estos casos, la inspiración hace que incremente el llenado venoso hacia las cavidades derechas y por lo tanto hay más volumen que sacar hacia la pulmonar. Y eso hace que la arteria pulmonar, la válvula, se cierre después que la válvula aórtica y por lo tanto con la inspiración tendremos dos componentes del segundo ruido que pueden ser identificados. El componente aórtico primero y después el componente pulmonar. Podemos tener alteraciones de la intensidad de los ruidos cardíacos. Ahora, si bien existe mucha caracterización de qué patologías te incrementan tal componente de tal ruido, en la práctica clínica es primero importante identificar si existe la alteración o no. Como podemos ver, algo de lo que más frecuentemente nos encontramos es la disminución de los ruidos cardíacos. La disminución, sobre todo del primer ruido, pero puede ser de ambos ruidos, lo encontraremos en patologías que disminuyan la transmisión de los efectos sonoros, como en el EPOC, el neumotórax, el derrame pericárdico, la obesidad y también en la cardiopatía isquémica y en el derrame pleural. Ahora, cuando hablamos específicamente del primer ruido cardíaco, esto puede estar disminuido en la estenosis mitral que sea tan grave que las válvulas prácticamente no se alcanzan a cerrar, en los bloqueos de rama izquierda muy graves y característicamente en el bloqueo AV de primer grado cuando el intervalo PR es muy prolongado, lo cual tiene una explicación hemodinámica muy peculiar. Cuando el primer ruido se encuentra aumentado en intensidad, lo encontraremos en estenosis mitral que no están tan avanzadas y en estados hiperdinámicos que generan taquicardia como en el embarazo, en el hipertiroidismo, en la anemia, entre otros. Y el intervalo P corto, como en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, nos incrementa también la intensidad del primer ruido. El segundo ruido incrementado lo encontraremos principalmente con las patologías que afectan las válvulas semilunares. La hipertensión arterial, el segundo ruido, componente aórtico, y la hipertensión pulmonar, el segundo ruido, componente pulmonar, que forma parte del complejo de la pulmonar de Chávez. De igual forma, también en la comunicación interauricular tendremos un incremento del segundo ruido. Y en ocasiones tendremos patologías que generan una intensidad variable de los ruidos cardíacos, como en la fibrilación auricular, en patologías con disociación auriculoventricular, en el derrame pericárdico y en la insuficiencia cardíaca avanzada, como podíamos observarlo, por ejemplo, en el pulso alternante, por diferencias de los fenómenos hemodinámicos. Como ya mencionamos, lo normal es que tengamos un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco con la inspiración, lo cual retrasará ligeramente el componente pulmonar. Tenemos patologías que generan un desdoblamiento amplio y persistente, lo cual hace que no solamente esté desdoblado durante la inspiración, sino también durante la expiración. Entonces, en estos casos, el desdoblamiento es A2, T2, pero en ambos componentes de la respiración. Este desdoblamiento, sin embargo, a pesar de ser amplio y persistente, no es fijo, sino que con la inspiración incrementa el desdoblamiento. A diferencia de esto, tenemos el desdoblamiento fijo, en lo cual el desdoblamiento es igual tanto en la inspiración como en la expiración, y esto característicamente lo encontramos en la comunicación interauricular. Y tenemos el desdoblamiento paradójico. En este caso, el ruido cardíaco es único durante la inspiración y se desdobla en la expiración, teniendo una reversión de los componentes del ruido cardíaco, es decir, primero se auscultará el componente pulmonar y posteriormente el componente aórtico. Entonces, estos son los 4 tipos de desdoblamiento que podemos tener del segundo ruido: el fisiológico, el desdoblamiento amplio y persistente, el desdoblamiento fijo y el desdoblamiento paradójico.
El desdoblamiento fijo, como ya lo mencionamos, lo encontramos principalmente en la comunicación interauricular. El desdoblamiento amplio y persistente lo encontraremos en aquellos que retrasen el cierre de la válvula pulmonar, principalmente en patologías pulmonares o de la circulación pulmonar, como es la hipertensión pulmonar, la estenosis pulmonar, en retrasos de la conducción derecha, que sería el bloqueo de rama derecha, en la tromboembolia pulmonar masiva, y también se puede llegar a describir en la insuficiencia mitral, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la pericarditis constrictiva. El desdoblamiento paradójico, por lo contrario, lo veremos en aquellos que retrasan el cierre de la válvula aórtica, y esto es principalmente en la estenosis aórtica, en el bloqueo de rama izquierda, en la miocardiopatía hipertrófica, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, dependiendo de la localización de la vía accesoria, y en la estimulación artificial de cavidades derechas, es decir, un marcapasos. Entonces, lo más frecuente que encontraremos son la hipertensión pulmonar, los bloqueos de rama derecha o patologías de la circulación pulmonar, por un lado, y por el otro lado la estenosis aórtica, los bloqueos de rama izquierda y las miocardiopatías hipertróficas o hipertensivas incluso, que generarán desdoblamiento paradójico. Tenemos también los ruidos cardíacos extras. En este caso tenemos un tercer ruido y un cuarto ruido. Estos son importantes poderlos identificar y diagnosticar adecuadamente. El tercer ruido cardíaco lo genera un llenado ventricular rápido, seguido de una desaceleración repentina cuando el ventrículo no alcanza a distenderse del todo. Esto ocurre sobre todo cuando el ventrículo izquierdo ya tiene un límite de distensibilidad y un incremento de las presiones de llenado, y es mejor auscultarlo con la campana del estetoscopio a nivel del foco mitral. Estos dos ruidos son ruidos de baja frecuencia. La temporalidad es inmediatamente después del S2, lo cual genera un galope ventricular, y si bien es considerado fisiológico en pacientes jóvenes, atletas o embarazadas, la gran mayoría de los casos lo escucharemos en condiciones patológicas como la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca avanzada, miocardiopatía dilatada y ocasionalmente en la tirotoxicosis. El cuarto ruido suele ser más frecuente en la actualidad que el tercer ruido, y este requiere sí o sí la presencia de contracción auricular. Por lo tanto, cuando tengamos pacientes con fibrilación auriculares, será imposible escuchar un cuarto ruido cardíaco. Este llenado es un llenado presistólico o diastólico tardío que escucharemos justo antes del primer ruido cardíaco, y lo encontraremos cuando el ventrículo izquierdo sea muy rígido, poco distensible, sobre todo en condiciones que hipertrofien el ventrículo izquierdo, como la hipertensión, la estenosis aórtica, o que generan patología con disfunción diastólica isquémica, como la cardiopatía isquémica, y un infarto agudo de miocardio, siendo este el hallazgo a la exploración más frecuente en el infarto agudo de miocardio. Aquí podremos escuchar el tercer ruido, que se escucha como un galope, es decir, los tres ruidos en uno inmediatamente después del otro. El cuarto ruido, a diferencia, se escucha como si existiera un reforzamiento presistólico. Es decir, existe una pequeña pausa entre el segundo ruido y el cuarto ruido, y el cuarto ruido es muy cercano al primero. Entonces, tenemos esta diferencia temporal, y cuando nosotros revisemos el pulso, pues será un poquito más difícil distinguirlos. Finalmente, los dejo con la imagen de Leopold Auenbrugger, que fue el médico que describió la percusión, tomando la idea sobre la revisión de barriles de vino. Esta diferencia de la composición de los tejidos ha permitido utilizar este método trasladado a la exploración física,
y que describió muy bien en su obra.